Ahora le voy a enseñar a hacer un bizcochuelo, el más simple que existe en la gastronomía. Por ejemplo, para tomar, digamos, ingredientes, uno tiene que pensar siempre qué es lo que quiero hacer, el tamaño que quiero hacer. Entonces se va calculando siempre los huevos. Yo quiero hacer bizcochuelo de 4 huevos, van siempre una cucharada más de azúcar y una cucharada más de harina. Se empieza a batir con las claras. Las claras tienen que ser bien batidas. Es el contrario de las otras tortas. Yo estoy acostumbrada a batir a mano, porque así, como ese no lleva royal, entra mucho aire. Es el aire que eleva el bizcochuelo. Cuando nos falta. Tiene que ser tan dura la clara que no cae. No cae. Ahora se agrega las 3 yemas con una gotita de esencia de vainilla, las 4 cucharadas de azúcar y se sigue batiendo. Cuando está bien espumoso, se va agregando la harina. Mire, es la consistencia del bizcochuelo. Hay gotas, pero no caen más. Ahora se agrega 4 cucharadas de harina tamizadas. Y se mezcla con espátula de goma, con mucho cuidado. Con esa misma masa yo puedo hacer un arrollado y lo cubro con una placa más o menos de 50 por 45 centímetros, bien enmantecada. ¿Cómo pongo este bizcochuelo? Lo pongo en distintas formas, no en el medio, y se extiende con mucho cuidado para que más o menos tome más o menos 1,5 centímetros de espesor. Por ejemplo, con este bizcochuelo yo también puedo hacer la pie biscuit. Pero entonces lo tengo que poner en un molde rectangular. Lo cocino, lo dejo enfriar bien y luego cuando está frío lo corto. Y 1 centímetro de ancho y lo tuesto. Ven, es un bizcochuelo para hacer una torta. Yo lo puedo servir así, espolvoreada con azúcar. Puedo poner también aquí arriba una tajadita de manzana, si uno quiere, así y si no, directamente así. Cocinar para ser rellenada con crema chantilly y frutillas. Esta va en horno moderado. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer con este bizcochuelo un arrollado, entonces se pone, en vez de 4 cucharadas de harina, se ponen 3. Y si lo quiero hacer menos dulce, entonces pongo 1 cucharada de miel y media cucharada de azúcar. Entonces, esto puede ser para un arrollado. Y la otra forma también es para el bizcochuelo. Se puede poner a este bizcochuelo, en vez de poner 4 cucharadas de harina, yo pongo
3 de harina y una cucharada de chocolate rallado, o si no, cacao. Puedo también agregar, digamos, a este bizcochuelo 2 a 3 cucharadas de nueces picadas. Son todos darle forma y gusto. O puedo poner, digamos, unas pasas. Depende del gusto de la persona. Pero siempre cocinar al horno moderado. Más o menos 15 a 20 minutos. Siempre se depende mucho de los hornos. Pero siempre cuando se cocina para un arrollado, el horno tiene que ser bien caliente. Y tener ya preparado un repasador, cuando yo lo saco. Un arrollado más o menos tarda, el horno bien caliente, 3 a 4 minutos. Más tiempo no tiene que durar, si no se rompe. Entonces uno desmolda sobre un repasador espolvoreado con azúcar, si es para dulce, y se lo arrolla rápidamente. Se lo detiene más o menos unos 2-3 segundos, se abre y se arrolla el biscuit solo y se deja enfriar. Si uno deja más tiempo, transpira y se pega todo el repasador. Es el peligro que existe. Ha terminado la cocción, ahora lo vamos a sacar del horno. Y lo desmoldamos. Y para desmoldarlo ponemos un plato. Una cocción perfecta. Esto, por ejemplo, me puede servir a mí para hacer una capa para una torta. Para cortarlo para la mitad tiene que ser bien frío. Es de un día para el otro, generalmente se hace. Entonces, por ejemplo, eso yo lo podría cortar en 3 tajaditas, capas. Entonces, después uno puede rellenar o poner entre medio una capa de hojaldre o un merengue. Y entre medio con crema chantilly o dulce de leche, frutilla o cualquier otra fruta que uno agrada. Y se arma una torta simple. Lo puedo cubrir todo con un merengue cocido y lo pongo al horno para gratinar. Pero el horno tiene que ser bien caliente para que no se deteriore la crema chantilly que tiene adentro. Entonces tiene una linda torta. O si no, es un simple bizcochuelo como este, sin relleno, para personas que no toleran ni cremas ni frutas, por ejemplo, personas enfermas o tienen que hacer régimen. Lo hubiera podido espolvorear con azúcar impalpable, o si no, antes se pone en el horno, le espolvorea con azúcar y un poquito de canela y lo dejan así cocinar. Esa sería una forma como presentar una tortita simple.